El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso posible si yo no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta solemnidad que celebramos hoy es una solemnidad muy hermosa y muy esperanzadora para nosotros los cristianos, y no solamente para nosotros los cristianos, sino para toda la humanidad. Lo que Dios realizó en la Virgen, tanto en su Inmaculada Concepción, también lo ha realizado en nosotros por el bautismo. Y lo que Dios realizó en la Virgen asunta al cielo, porque estas realidades se entremezclan. La Virgen purísima, casta, limpia, es asunta al cielo porque se mantiene, permanece en esa limpieza, en esa Inmaculada Concepción, y por eso es llevada al cielo por los ángeles en cuerpo y alma, por el grado de conservación, tras el esfuerzo que ella hizo, valiéndose de la fe, de la esperanza y del amor que Dios ya había infundido en su corazón a través de Cristo, como hoy lo testimonia San Pablo en la carta a los Efesios, porque en Cristo fuimos bendecidos antes de la creación del mundo. En Cristo la Virgen fue predestinada y nosotros también. En Cristo fuimos elegidos antes de la creación del mundo y en Cristo también somos herederos. La Virgen alcanzó esta gracia por la Inmaculada Concepción, una gracia extraordinaria antes de ser concebida, de ser gestada. Ella alcanzó esta gracia de la redención porque también fue salvada por Cristo de manera misteriosa antes de que el pecado original la tocara. Nosotros fuimos salvados después de que el pecado nos tocó por el bautismo. Esa misma gracia que ella recibió, recibimos nosotros. Y esa misma gracia ella la conservó. Por eso cuando el ángel llega a saludarla, le dice precisamente eso, que ella se ha conservado en la gracia, que ella no la ha perdido. Y por eso está llena de esa plenitud del bautismo.
de esa plenitud de la gracia. De hecho, en la Virgen comienza la Iglesia, y ella es el anticipo de la Iglesia. Y en el dogma de la Asunción, que es un dogma bellísimo y se vincula estrechamente con el dogma de la Inmaculada Concepción, nos presenta cómo la Virgen hasta el final se mantuvo firme y no perdió ni un ápice de la gracia que Dios le había dado, con la cual la había santificado en su Inmaculada Concepción. Y por eso fue asunta al cielo. Y hoy lo que ella es en el cielo es la promesa que a nosotros nos espera si nos mantenemos firmes, si nos conservamos en la gracia de Dios. ¿En qué gracia? En la misma gracia que la Virgen recibió, nosotros también la recibimos por el bautismo. Pero Padre, después del bautismo permanecen algunas debilidades como la concupiscencia, sí, pero no como una imperfección, sino como una posibilidad para alcanzar mayor santidad. La Virgen también tuvo que luchar, la Virgen también tuvo que batallar, la Virgen también fue probada, la Virgen también fue tentada, porque si Cristo nuestro Señor, que había asumido esta naturaleza humana y no se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, fue tentado por el demonio, también la Virgen, y también fue sacudida a niveles muy altos de prueba, pero nunca cedió, nunca se echó para atrás, nunca le cedió al mundo, nunca le cedió al ego, nunca cedió a su propio querer, nunca le cedió al demonio. Y ahí está la grandeza de la Virgen. Y cuando el ángel viene y la saluda y le dice: alégrate, llena de gracia, plena de gracia, tú te has conservado en la gracia, el ángel con toda razón está haciendo un reconocimiento al esfuerzo de la Virgen. ¿Cuántas lágrimas no tuvo que derramar la Virgen? ¿Cuántos momentos difíciles no tuvo que pasar? ¿Cuántos momentos de lucha y de angustia? Si San Pablo dice, testimoniando lo que ha sido su vida, tanto a los corintios, a los filipenses, a las diversas comunidades, todo lo que ha tenido que sufrir por ser fiel a la gracia de Cristo, para que en él permaneciera la gracia de Cristo, días sin comer, noches sin dormir, angustias, tribulaciones, lágrimas, todo por mantenerse fiel a Cristo, cuánto más no lo podrá decir la Virgen. Pero se mantuvo fiel, nunca cedió ni un ápice. La Virgen nunca tuvo empatía con el mundo, la Virgen nunca hizo lo que ella quería, siempre hizo la voluntad del Señor, siempre hizo el querer del Señor. Y ahí está el secreto de su santidad. Ahí está el secreto de la grandeza de su fe. Ahí está el secreto de la grandeza de la esperanza. ¿Por qué? Porque mientras el mundo la provocaba, la tentaba para ofrecerle algunas seguridades, ella le decía al mundo que su única seguridad era Dios y que ella lo esperaba todo de Dios y no de él, no del mundo. Cuando el diablo la provocaba con riquezas, la tentaba con honores, con estimas y alabanzas, ella respondía con la virtud de la esperanza, diciendo: yo esas cosas las espero de Dios, las recibo de Dios, las quiero recibir solamente de Dios. Cuando el mundo y el demonio la tentaban con palabras ociosas de esta tierra, ella respondía con la fe, diciendo que toda su confianza la tenía puesta en Dios. Cuando el mundo le decía y el demonio le decía que ella no iba a ser capaz de conservarse en un momento tan difícil en la gracia de Dios y que no iba a ser capaz de llegar hasta el final, incluso cuando vivió la prueba amarga de la cruz, que fue la más dolorosa, y el demonio le hablaba muchas veces diciéndole que ella no iba a ser capaz, ella respondía con la fe: yo no soy capaz, pero Dios sí es capaz en mí. Dios me ha prometido su asistencia,
Dios me ha prometido su ayuda y Dios no falla. Y Dios no me va a fallar. Y Dios nunca me ha fallado. Pensar hoy en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción es meditar en la grandeza misma de Dios, que todo lo puede. Cualquiera de nosotros, los cristianos, católicos, que queremos ser fieles al Señor en un momento de tanta presión, en un momento de tanta confusión, en un momento de tantos errores dentro de la Iglesia, en un momento en donde dentro de la Iglesia sacerdotes, teólogos, hasta obispos defienden el pecado como el camino del bien, y hay cristianos que quieren o queremos ser fieles al Señor, y donde el diablo nos dice, miren, esto no es posible, esto tiene que ser de esta manera. Tenemos el dogma y tenemos la solemnidad de la Inmaculada Concepción para decirle al diablo, sí se puede. Cuando hoy se pone en duda la moral sexual de la Iglesia, los criterios de la moral sexual, porque al hombre de hoy, al católico de hoy, ya le parece imposible vivir en castidad, empezando por la misma profanación de la sexualidad en la vida matrimonial, donde los esposos no viven su vida conyugal desde una vida de castidad, porque el demonio los engaña y el mundo les dice que no son capaces de vivir una pureza, una castidad como la pide el Señor dentro del matrimonio. La Inmaculada Concepción hoy nos dice que sí es posible, porque para Dios no hay nada imposible, como se lo decía el ángel a la Santísima Virgen María. ¿Cómo es posible que yo dé vida, que yo geste vida, que en mí se encarne el fruto bendito de Dios, si no conozco varón? Sí es posible. Sí es posible dar vida desde el amor, dar vida desde la pureza, dar vida desde la castidad. En un momento en donde hay tanta desconfianza dentro de la Iglesia y se cree que la vida celibataria en la vida sacerdotal no es posible, porque la presión de los ataques, de las batallas, de las luchas, de las tentaciones, de la carne, son cada vez más fuertes, y el diablo dice, ¿ves, te das cuenta que eso no es posible? La Inmaculada Concepción nos dice, sí es posible, sí se puede con la gracia de Dios. En un mundo hoy y dentro de la Iglesia, cuando nos dicen que no somos capaces de ser felices sin tener las garantías de este mundo, las garantías económicas, las garantías superficiales, temporales, del poder político, del poder temporal, que no vamos a poder ser capaces de triunfar los católicos y los cristianos sin esta ayuda política. La Inmaculada Concepción nos dice que sí se puede. Por eso la Iglesia no anda enmaridada con el poder político. La política tiene su autonomía, la Iglesia tiene su autonomía. Y tantos católicos engañados hoy, creyendo que para poder llevar a la familia al triunfo y poder llevar a la familia a lo que debe ser la familia, se necesita del poder político, y se hicieron dependientes del poder político, están engañados. Hoy la Inmaculada Concepción nos dice que la familia llegará al triunfo de la unidad, que la familia llegará a la conquista más grande con el poder de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy, cuando dentro de la Iglesia nos engaña el diablo, nos tienta y nos dice que no somos capaces de vivir la santidad en un mundo como en el que estamos, alejados del mundo, viviendo en él pero distantes de sus criterios, la Inmaculada Concepción nos dice que sí. Hoy, cuando dentro de la Iglesia muchos católicos están llenos de miedo porque creen que si no están entre 50, 100, 200 reunidos, no van a poder sobrevivir, la Inmaculada Concepción nos dice que nos basta la gracia de Dios para poder sobrevivir. El cristiano, el hombre de fe, la mujer de fe y de esperanza en la Iglesia Católica ya está haciendo vida social cuando contempla la Trinidad.
dentro de las conclusiones del sínodo, aparecía eso que la iglesia sinodal debía contemplar a la Trinidad. Pero hay tanta estupidez dentro de la iglesia, ceguera, tanto embotamiento en gente intelectual y docta, que dice que eso no le dice nada al ser humano. Cuando el hombre alcanza su relación social más profunda, cuando se relaciona con Dios, es que Dios Padre es persona, es que Dios Hijo es persona, es que Dios Espíritu Santo es persona. Pero quien no tiene la experiencia con el amor trinitario nunca va a creer esto, porque dentro de la iglesia ya hay cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos que no tienen fe en el Señor. Y por eso San Pablo bellamente nos dice hoy en la carta a los Efesios que en Cristo nosotros también hemos heredado ya a lo que ya estábamos destinados por decisión de Dios, que todo lo ordena según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Dios ya está todo ordenado. El que está desordenado es el hombre. Los que están desordenados hoy son muchos católicos. En Dios ya todo está ordenado. Y ya todo es gracia suficiente lo que tiene ordenado para vivir en la armonía de la paz y la unidad después de la parucía del Señor. Porque sí vamos a ser la gran familia de Dios. Sí vamos a ser los grandes hermanos. Sí vamos a ser padres, madres, hermanos, hijos, hijas, todos juntos, viviendo con la alegría y el amor, el único amor de Dios que es el que plenifica. Y hoy la Inmaculada Concepción nos dice que nosotros no podemos dejar de soñar con esa unidad de la familia, pero no como lo prometen algunos estúpidamente dentro de la iglesia hoy en el mundo, sobre todo dentro de la iglesia, que algunos católicos se han dejado desordenar bastardamente por los errores de las herejías que siguen tomando y siguen vivas. Si el espíritu de las herejías sigue vivo dentro de la iglesia, porque no somos capaces de abandonarnos a la gracia del poder infinito de Dios para experimentar que sí se puede vivir como la familia de Dios. Decía el Señor cuando hablaba a quienes le preguntaban sobre el matrimonio en la eternidad, y aquella mujer que había tenido 7 maridos, ¿de quién de ellas sería esposa en la eternidad? Y dice el Señor, es que en el cielo serán como ángeles, no ángeles, pero como ángeles. ¿Por qué? Porque el Señor lo será todo en todos. La dimensión esponsal se vive desde el bautismo, porque precisamente Dios mira a su pueblo Israel como una esposa, y Dios mira a su iglesia como una esposa, y nosotros somos su iglesia, y ese amor esponsal se desarrolla dentro de la dinámica del amor puro de Dios, como lo vivió la Virgen. Por eso cuando San José contemplaba a la Virgen, contemplaba a la esposa que era la iglesia, y contemplaba a la esposa amada por Dios. Y por eso San José aprendió a amarla como esposa. No en ese amor bastardo, en ese amor mundano, en ese amor carnal, vacío de Dios, que hoy se aman tantos esposos. No, el amor que San José le tenía a la Virgen era un amor profundamente eclesial. Y ese es el amor que Dios quiere que nos tengamos nosotros. ¿Quieres saber cómo ama Dios esponsalmente a la iglesia? Mira un matrimonio santo. ¿Quieres saber cómo se entorpece el amor de Dios o la imagen del amor de Dios por la iglesia? Mira un matrimonio que viva carnalmente, para que te des cuenta cómo se estropea allí
el auténtico amor de Dios por la Iglesia y de la Iglesia por Dios. Por eso hay que mirar a la Sagrada Familia de Nazaret. Es un amor que nos hace soñar, es un amor que nos hace ilusionar, es un amor que nos llena de esperanza, porque no es un amor explotador, no es un amor egoísta, no es un amor utilitarista, no es un amor meramente erótico, es un amor ágape, un amor de entrega. San José lo único que quiere es donarse y donarse y donarse, como lo hace Dios por su esposa, el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Y se dona tanto que la Virgen recibe puro amor de Dios, y cuando la Virgen recibe este amor, lo único que quiere es amar como ella es amada, y entregarse como ella es amada. Y por eso allí en la Virgen contemplamos la belleza de la Iglesia, de esa Iglesia esposa a la que Dios ama, a la que Cristo espera. Y esa esposa somos nosotros. Por eso Dios nos está esperando como esperó a la Virgen en el momento de la Asunción. Y es el sueño en la Virgen, es el sueño de Dios cumplido. Esto lo había deseado desde toda la eternidad cuando creó a Adán y Eva, y el Señor tenía la esperanza de que no le iban a fallar, porque los iba a embellecer tanto a los dos, los iba a adornar tanto, que cada vez ellos se iban a sentir más atraídos por Dios. Y entonces, como lo dice el Señor a través de los profetas, el Señor esperaba que ellos fueran su pueblo, suyo, de su propiedad, y Él fuera su Dios. Y en la Virgen se cumple con la Asunción. Porque esta gracia que recibe en la Inmaculada Concepción, que es la gracia bautismal, antes, en ella sucede, por eso en ella hay un privilegio que no lo tiene ninguna criatura, porque en ella sucede antes de la concepción, en nosotros como bautizados sucede después de la concepción. A mí me aterroriza mucho cuando escucho que personas vienen y dicen, Padre, a veces refiriéndose a los niños que corren, lloran, cataletean, bueno, en fin. Dicen, Padre, ahí es que eso es fruto del pecado original. Yo les he dicho a algunos, no digas eso. Padre, ¿por qué? Le dije, porque eso es una herejía. Ese niño está en un nivel de gracia muy alto. El bautismo le quitó todo lo del pecado original. La Iglesia así lo ha sostenido en varios concilios y aún en el Concilio Vaticano II. Es una teología vigente hoy. Nosotros fuimos salvados, justificados perfectamente en el bautismo. A mí me encanta mucho en los bautismos besar a los niños, ¿sí? Porque la gente se va a varios santuarios a peregrinar para ir a tocar una reliquia de primer grado de un santo, y está bien, no está mal, ¿sí? Las reliquias nos muestran la santidad, la belleza, la pureza misma de Dios, reliquias de primer grado de los santos, como un cuerpo incorrupto. Un niño bautizado es la pureza misma, la santidad misma de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el ambiente en el que hemos vivido muchos de nosotros no ha sido un ambiente favorable. Y muchos niños, cuando comienzan a crecer, ya no crecen bajo el cuidado de la fe, de la esperanza y de la caridad cristiana, y vienen las heridas. Y detrás de una herida, generalmente viene el pecado personal. Hay una diferencia muy grande entre el pecado original y el pecado personal. El pecado original es contraído, pero es salvado totalmente por Cristo en el bautismo. Nosotros somos hechos santos, perfectos, inmaculados en el bautismo, y por eso se nos pone una vestidura blanca, porque quedamos blancos totalmente. Por eso se entrega una luz a los padres y padrinos, porque es la luz, la llama de Cristo vivo y resucitado, y ese es un templo del Espíritu Santo. Por eso se unge con crisma, porque ha sido constituido sacerdote, rey y profeta.
No le ha faltado nada, en el bautismo no nos faltó nada. Dios se derramó en abundancia de gracia y nos dio mucho más de lo que recibieron Adán y Eva cuando fueron creados en santidad, en justicia. Padre, pero la concupiscencia queda como una posibilidad para ganar más gloria, más perfección. Y por eso la Virgen es tan perfecta, a tal punto que los padres de la Iglesia dicen que la Virgen está sentada a la derecha del Rey. No todos los santos gozan de los mismos niveles de gloria en el cielo, ni todos los santos van a tener los mismos niveles de gloria. Hay unos que fueron más generosos que otros, porque aprovecharon esa concupiscencia para ganar más alabanza, más gloria, ¿sí? Entonces Dios la dejó no como un estado de perfección, sino como una posibilidad de alcanzar más, de probar más y más y más el poder de Cristo. ¿En qué consiste? En la respuesta generosa de cada uno. La respuesta de la Virgen fue una respuesta muy generosa, la más generosa de todas, más que el mismo San Pablo. La Virgen fue probada más que San Pablo, pero siempre se mantuvo fiel. Ella no se dejó coquetear por el mundo, ni por las amistades que tenía alrededor, no. Ella se dejó coquetear por la palabra del Señor que le decía: no temas. Esa palabra que le dice el ángel en la Anunciación era una palabra que ella estaba acostumbrada a escuchar, la escuchaba en los salmos, en los profetas, en la Torá, y cada vez que se sentía en batalla, en lucha, ella sabía dónde debía ir, debía postrarse, orar, recordar aquellas palabras del Señor que le decía: no temas, y eso la llenaba de fuerza. Y por eso el ángel repite una palabra que ella está acostumbrada a escuchar y que la gesta, la plenifica. La Virgen no vive del coqueteo de los que tiene alrededor, sino que vive de la fe en Dios, de la esperanza en Dios y del amor de Dios. A nosotros nos coquetean mucho, hasta el mismísimo demonio. A veces las batallas, las pruebas, las luchas y las tentaciones que tenemos en este mundo quieren hacernos retroceder. Y casi que el diablo nos dice: si tú dejas de insistir en esto, te dejo de molestar. Y hay gente que prefiere, para estar tranquila, mejor retroceder y se llena de miedo. Pierde posibilidades de gloria en el cielo. Pierde la posibilidad de ver la grandeza del amor de Dios manifestada en su vida. Por eso cuando San Pablo experimenta todo esto y le ruega al Señor, dice: yo ya me siento pleno experimentando mis debilidades, porque cuando las experimento, lo que hago es postrarme, pedirle al Señor que me ayude, y cuando yo me postro y le pido, la gracia de Cristo me habita, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso con sumo gusto presumo de mis debilidades, porque cuando soy débil, me siento más fuerte, porque se me mete en mí una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, el don de fortaleza, que yo mismo me quedo asustado y digo: esto no viene de mí, ¿sí? Ni de ningún ser humano. Y eso lo experimentamos todos los días en la Eucaristía. Todos los días. La Eucaristía es fuego puro, fuego, pura inyección permanente del poder infinito de Dios, renovación de la gracia bautismal. Y por eso hay Eucaristías en las que no quisiéramos que se acabara, estar ahí con el Señor. Estamos ante el sagrario, a veces no quisieran que esos tiempos pasaran, solo estar con el Señor, porque es que ni en el mundo, ni en el placer de la carne, ni satisfaciendo el propio ego, se experimenta tanta grandeza, tanta gloria del amor de Dios, como y para el mundo esa gente está loca. Pues loca, ¿cómo va a experimentarse? Sí, da más. Yo me acuerdo cuando era comerciante y sentí esa mirada del Señor. Yo dije: ni todos los placeres que he tenido con mujeres, después de haberme metido con mujeres desordenadamente, de plata, de pasear, de ir, nadie en tantos años me había hecho sentir tan pleno. Y gracias a Dios hoy más. Yo pensé que eso había terminado ahí hace 19 años.
Eso cada vez se aumenta más. Entonces, la Virgen, que vivía esa experiencia del amor de Dios, hoy nos dice a través de la Inmaculada Concepción: quieren disfrutar, quieren gozar de lo que yo gozo, pues vengan a la Eucaristía, porque dice San Pablo hoy en la carta a los Efesios que Dios nos ha bendecido en Cristo. Y todo el que venga a la Eucaristía sediento, hambriento, con deseos de encontrarse a Cristo, de encontrar la promesa de Dios, como la mujer samaritana cuando llegó al pozo. Ella llegó porque estaba buscando la promesa de Dios. ¿Y qué se llevó? Esa mujer soltó todas las seguridades que tenía y salió corriendo a gritarle a todo el mundo lo que estaba sintiendo en su corazón. Estaba que se estallaba de alegría, de amor. Y todos salieron corriendo. Y hasta le dijeron: ya no creemos por tus palabras, nosotros lo hemos visto, lo hemos oído. Dios nos bendice en Cristo con toda clase de bendiciones, y está en la Eucaristía, en el Santísimo, en el corazón de la Virgen, en su palabra. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes, estos días le preguntaba a una niña de menos de 4 años que antes de estar en la pancita de la mamá, ¿dónde estaba? Y se quedó confundida, no sabía qué responder. Mamá, ¿yo dónde estaba antes de estar en la panza de mi mamá, tuya? ¿Sí? No sé, sí. Aquí nos dice la carta a los Efesios que habíamos sido elegidos antes. ¿Dónde estábamos? En el corazón de Dios. Siempre hemos estado en el corazón de Dios. Y cada que venimos a la Eucaristía, por eso en nuestro corazón hay una sed, como si nosotros hubiéramos perdido algo y necesitáramos encontrarlo rápidamente. Y cuando estamos ante la palabra del Señor parece que encontramos la casa, ¿sí? Encontramos el lugar nuestro, la Eucaristía, el sagrario, como que ahí es. Y eso dan ganas como ya, irse para el cielo y ya no estar más acá en la tierra, ¿sí? Estar con el Señor, porque somos de Él, le pertenecemos. El cielo está tan cerca de nosotros, tan cerca. Está en la Eucaristía. Y cuando recibimos la Eucaristía con fe, se renueva ese cielo que está en nuestro corazón. Por eso, hoy debemos alegrarnos mucho con esta solemnidad de la Inmaculada Concepción y no nos dejemos engañar. Hoy en la iglesia hay una perversión muy alta. Hoy dentro de la iglesia hay apostasía. Hoy dentro de la iglesia muchos. El libro del Apocalipsis dice, cuando habla de las 7 trompetas, ante el anuncio de cada trompeta dice que es la tercera parte. No crean que son 2 o 3 los que están engañados. La tercera parte, ante el sonido de cada trompeta, la tercera parte es corrompida. Cuando se dio la herejía del arrianismo, se dañaron muchos, obispos, sacerdotes, pero muchos eran muchos, hasta el punto de que el Papa se dejó arrastrar por la herejía del arrianismo, y el emperador Constancio, el hijo de Constantino. Y hubo 2 hombres, San Atanasio y San Iliario, los únicos que no, y los desterraron. A San Atanasio le dijeron que estaba endemoniado, que el diablo lo estaba engañando, que era un desobediente, que era un rebelde, hasta lo expulsaron de la iglesia y todo. Y hoy es santo y murió mártir. Y San Hilario de Porteiz describe una carta muy fuerte al emperador Constancio. ¿Qué le decían? Que era un rebelde. Y le dijo a Constancio que era una autoridad a quien él respetaba y sabía que era puesta por Dios, pero le dijo que los estaba dirigiendo al infierno. En una carta que le escribe. Solo 2, ante todos esos obispos que se habían corrompido, hasta el mismo Papa se dejó arrastrar por la herejía del arrianismo.
y nosotros nos vamos a asustar hoy. La iglesia ya, la Virgen es el tipo de la iglesia. A la iglesia no le va a pasar nada. ¿A quién le va a pasar? A quien tenga torpe el corazón y lo tenga estúpidamente ciego. A quien se esté dejando arrastrar por la vanidad, por la soberbia, por el afán de dinero, de poder, de mundo y de carne. Esos son los que se van a dejar pervertir. Pero si nosotros permanecemos fieles a Cristo, porque en Cristo somos bendecidos en la Eucaristía, en su palabra, en la Virgen, no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada, absolutamente nada. Así el diablo nos respire en la cara, espantosamente, bien feo que es, horrible, ¿sí? Pero no hay que tener miedo. El Señor lo podemos todo, con nuestra fuerza. Y hoy muchos católicos se han dejado arrastrar, muchos sacerdotes, muchos laicos, obispos, cardenales, religiosos, religiosas. Por eso esta solemnidad es tan hermosa para nosotros. Estamos viviendo un tiempo maravilloso que es el tiempo del Adviento, de la promesa, y el Señor dice, aguanten un poquito, ya casi, no se preocupen, aguanten un poquitico, que esto se va a poner muy bueno, ¿sí? Y por eso nosotros no debemos tener miedo, sino ir detrás del Señor. Dejémonos guiar por la liturgia de estos días de Adviento, que es preciosísima. No nos dejemos contagiar, ¿sí? Nada. Recuerden que nos advirtió el Señor a través de la lectura de Daniel y de los Macabeos. A Daniel le ofrecieron oro, le ofrecieron poder en el imperio, sí, le ofrecieron muchas cosas, incluso para poder vivir bien su fe judía, y él no aceptó. A nosotros nos están ofreciendo oro, nos están ofreciendo puestos en el imperio, en este imperio, sí. Hasta puestos políticos y todo le ofrecen hoy a la iglesia, y algunos de la jerarquía tontamente se están dejando engañar, y algunos cristianos católicos están ofreciendo poder y están ofreciendo placer, aún dentro de la iglesia. Vea, usted puede ser católico y llenarse de plata. Usted puede ser católico y tener mucho poder, control de poder. Usted puede ser católico y también puede vivir una vida desordenada moralmente, aceptando el mal menor, ¿sí? También se puede. Eso lo está ofreciendo es el diablo. Usted puede aceptar el mal menor, puede aceptar eso, que ciertas cosas no son tan pecaminosas, no hay que ser tan exagerado. Acepte esto. No. Para ellos era solamente comer carne que la ley prohibía. Era algo mínimo, pero no aceptaron. Hoy algunos católicos que se dicen ser piadosos, fieles, obedientes, amantes de la Virgen, bueno, todo eso que sabemos, dicen que sí se puede. No, eso es falso, eso es herético. La Inmaculada Concepción nos dice que nos debemos mantener limpios, limpios del error, limpios de todas esas corrupciones que han dañado el corazón de tantos católicos y se han arrastrado gran parte de los miembros de la iglesia. Mucho cuidado. Seamos fieles como la Virgen. Así nos quiten la vida, y si nos la quitan, pues es una belleza. Si la damos por Cristo, pues el Señor tiene prometida la vida eterna, ¿sí? Quien pierde su vida por mí, la encontrará, y en un estado glorioso como el de la Virgen, ¿sí? Y entre más cerca podamos estar de ella en la eternidad, más felices y plenos seremos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora